Descubierto. 4 yogures increíbles que transforman tu salud y detienen el dolor de artritis a pasos agigantados. En un pequeño pueblo de México, lleno de colores vibrantes y aromas familiares, don José, un hombre de 65 años, luchaba contra un dolor invisible que ahogaba su alegría. Antes, un abuelito cariñoso que llenaba su hogar de risas y amor, ahora su mundo reducido a la tristeza y a la artritis que lo mantenía alejado de las fiestas y los abrazos de su familia. La fiesta del barrio se celebraba con música y risas, y su corazón latía con un vacío que lastimaba. Un día, su nieta, Valeria, de 20 años, se encontraba en el desván al buscar algo olvidado y tropezó con un viejo diario de su abuela. Al abrirlo, los ojos de Valeria se iluminaron al ver un mundo de recetas y secretos de amor familiar. Entre páginas amarillentas, descubrió una receta de yogur casero que prometía curar gracias a los probióticos. Esto es perfecto, pensó. Estaba determinada a ayudar a su abuelo, a reconectarlo con la familia y sanar ese dolor que lo distanciaba de todos. Sin embargo, la incredulidad de algunos miembros de la familia la golpeó como una palma en el rostro. Su primo exitoso cuestionaba la efectividad de esos remedios antiguos, burlándose de la intención de Valeria. Pero ella, con el corazón lleno de esperanza, comenzó a recolectar ingredientes locales y a preparar el yogur con las manos temblorosas, mientras pensaba en cómo su abuelo necesitaba algo más profundo que solo la sanación física. Mientras avanzaba en su proyecto, Valeria se daba cuenta de que el sufrimiento de don José no era solo físico. Cada día que pasaba lo veía más distante, como si su dolor también lo hubiera alejado emocionalmente. Sabía que debía hacer algo más allá de la cocina. Fue así que inició un movimiento comunitario por la salud y el bienestar. Se reunía con los jóvenes del vecindario, compartiendo no solo la receta del yogur, sino las historias que su abuela había dejado en ese diario, y como cada preparación era una pieza del legado familiar. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la comunidad comenzó a agruparse, el amor y la unidad cobraron vida en cada preparación del yogur. Un día, Valeria organizó una pequeña reunión en la iglesia del pueblo y, con el corazón en la mano, don José se levantó para probarlo. Su voz, suave y temblorosa, resonó por todo el lugar, conmocionando a quienes habían sido testigos de su sufrimiento. Las miradas se cruzaron, la incredulidad se disipó, y comenzaron a ver el verdadero poder en aquella receta olvidada, pero cuando todo parecía ir bien, salieron a relucir las opiniones de su primo, que proponía registrar y vender el yogur, pensando en un futuro comercial. Valeria se enfrentaba a una encrucijada: debería comercializar su proyecto y arriesgar el legado, o mantener la esencia familiar que tanto habían construido. Con una carga en el corazón, miró a su abuelo, esperando que su decisión no solo transformara su salud, sino también la forma en que comprendían la auténtica riqueza familiar y comunitaria. Valeria sintió que el aire en la iglesia se volvía más pesado. La propuesta de su primo resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. ¿Realmente quería arriesgar lo que había creado por una posible ganancia? Su mirada se centró en don José, cuya sonrisa se había iluminado por primera vez en años. Esa luz en sus ojos era lo único que necesitaba confirmar que lo que había hecho no solo era valioso, sino sagrado. Esto no solo es un negocio, pensó Valeria con determinación, es un legado. Sin embargo, las dudas comenzaron a aflorar. En el fondo, sabía que su primo tenía razón en cuanto a la necesidad de ingresos en el pueblo. Pero, ¿a qué precio? ¿Podría combinar la tradición con la modernidad sin sacrificar el amor detrás de cada yogur? Se retiró un poco del grupo, tratando de encontrar claridad en medio del bullicio. Miró al altar, donde una vela parpadeaba con esperanza. «Tío, ¿qué piensas de la idea de Carlos?», preguntó, regresando a la conversación. Don José la miró con una mezcla de sabiduría y dolor, como si en su mente estuviera analizando los pros y los contras de cada decisión. «No quiero que esto se convierta en un negocio frío», respondió finalmente, su voz firme aunque suave. «Los momentos que hemos compartido son más importantes que el dinero. La familia debe unirse, no dividirse». Las palabras de don José encendieron un fuego en el pecho de Valeria.
Sabía que ese yogur solo había comenzado a fortalecer la conexión familiar, pero si lo llevaban a un plano comercial, perdían su significado original. Tenían que encontrar una manera de equilibrar los sueños de su primo y los valores fundamentales que ella quería mantener. Un grupo de jóvenes se acercó, trayendo consigo risas e historias del día. Valeria sacudió la cabeza, quitando sus pensamientos oscuros. Rápidamente decidió que había llegado el momento de defender lo que amaba. Vamos a necesitar una reunión comunitaria, dijo en voz alta, llamando la atención de los presentes. La chispa de emoción se encendió una vez más en sus corazones. Comenzaron a hablar sobre cómo podrían implementar el yogur en la dieta local, organizando eventos donde cada uno pudiera compartir su propio enfoque y recetas, dejando que la comunidad aumentara la idea en varias direcciones. Durante los siguientes días, Valeria se perdió en su trabajo, llenando tarros de yogur y escuchando anécdotas de sus vecinos mientras distribuía sus postres. El pueblo mostró un entusiasmo renovado, llenando la iglesia cada vez más, no solo para saborear el yogur, sino también para disfrutar de la compañía y de la historia que cada artículo traía consigo. Sin embargo, la sombra de su primo no desapareció completamente. Él seguía impulsando la idea del negocio, sugiriendo estrategias de marketing y envíos. Él no había entendido aún que este lugar no era un simple punto comercial, sino un refugio donde las almas podían encontrarse y compartir. Carlos, no todo es dinero, repitió Valeria una vez más, sintiendo que la tensión entre ambos se agudizaba. Un día, mientras Valeria organizaba los tarros para un evento especial, una carta llegó para don José. Era de un antiguo amigo que había oído sobre el yogur y quería probarlo. La emoción de su abuelo era contagiosa, pero Valeria se sintió atrapada de nuevo. Tenía que decidir, y pronto. Debería avanzar con la idea del negocio y abrir las puertas a un mundo nuevo, o debía pelear por lo que realmente significaba esa receta. Las respuestas quedaron flotando en el aire, como las notas de la música que llenaban el pueblo en cada fiesta. Mientras miraba a don José sonriendo, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. ¿Sería posible fusionar las visiones de ambos? De repente, el aire olfateó a posibilidades, y a medida que se acercaba el gran evento comunitario, Valeria sintió que una decisión crucial estaba a punto de desatar una nueva corriente de cambios. Las puertas estaban a punto de abrirse, y con ellas, el futuro del yogur de su familia. ¿Sería un futuro de unión o de división? La inquietud llenaba su corazón. ¿La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba? Valeria despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, cargada de una energía curiosa. El día del evento comunitario había llegado. Se levantó con determinación y mientras preparaba los tarros de yogur, sus pensamientos danzaban entre la emoción y la preocupación. Todos los preparativos estaban listos, involucrando a los vecinos en la preparación de recetas y en la organización de actividades para compartir. Mientras llenaba la mesa con coloridos tarros, recordó cómo el sabor del yogur había sido el medio para unir a tantas familias. La suavidad de la textura, el dulzor sutil de la miel, el ácido ligero del yogur natural. Recordó las palabras de su abuelo, recordando que cada pequeño detalle tenía una historia. Hoy iba a ser un día para celebrar esas historias. Las voces de los niños llenaron el aire mientras corrían hacia la iglesia, emocionados por la llegada del evento. Valeria sonrió al ver a las familias entrar, rostros familiares, miradas de esperanza, y una palpable ilusión de comunidad. La música del pueblo comenzaba a sonar, convirtiendo el ambiente en fiesta, lo que llenaba a Valeria de confianza. Sin embargo, el eco de la tensión con Carlos aún persistía en su mente. Mientras los niños se reían y los adultos compartían anécdotas, Carlos se acercó con una propuesta que seguía pesando sobre él. ¿Podríamos hacer una demostración del proceso de producción? La gente necesita ver cómo se hace. Así podemos atraer más interés en un posible negocio, sugirió, su mirada llena de ambición. Carlos, esto no es solo una demostración. Es un momento para celebrar nuestra historia, le respondió Valeria, tratando de contener su frustración. Sabía que su primo tenía buenas intenciones, pero no podía permitirse perder de vista la esencia de lo que había construido. No quería que el yogur se convirtiera en un producto más en un estante. Mientras la conversación continuaba, una abuela se acercó, abrazándola con fuerza. Valeria, he traído una receta antigua de mi familia. Quiero compartirla con todos. Esto es lo que realmente significa este día, ¿verdad? Al instante, Valeria sintió como su corazón se llenaba de gratitud. La comunidad estaban allí por el yogur, pero también por la conexión que formaban. Fue entonces que surgió una idea brillante en su mente. Carlos,
¿Qué tal si hacemos algo diferente? No solo una demostración de producción, sino un concurso de recetas familiares. Cada uno aportará su toque especial al yogur y al final habrá una votación para elegir al más sabroso, propuso Valeria. Con una chispa de entusiasmo, la idea fue recibida con aplausos y risas. La noticia se esparció rápidamente, y la comunidad comenzó a prepararse, cada uno con sus ingredientes y secretos familiares. Valeria sintió que su visión empezaba a fusionarse con la del primo, uniendo lo tradicional con lo moderno. Las miradas de Carlos cambiaron, dejando caer su ceño y llenándose de una nueva luz de comprensión. Con el evento en marcha, los aromas provenían de cada dirección, especias, frutas y la promesa de nuevas amistades. El lugar vibraba con alegría. Valeria, embargada por la emoción, observaba a su alrededor. Al final, lo que todos anhelaban no solo era el yogur, sino momentos de conexión, el calor de la comunidad, y la celebración de la herencia. Sin embargo, justo cuando comenzaban a degustar las creaciones, alguien apareció en la puerta de la iglesia. Una figura misteriosa, con una expresión seria y una carta en la mano, interrumpió la música. Todos se volvieron, conteniendo la respiración. La carta estaba destinada a don José. El ambiente se quedó en silencio. ¿Qué traía esa carta que podía interrumpir un día tan especial? Valeria sintió el latido de su corazón acelerarse. ¿Sería una advertencia, una revelación, o tal vez una oportunidad inesperada? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y el destino del yogur de su familia podría cambiar para siempre. La figura en la puerta rompió el hechizo de alegría que había impregnado la iglesia. Todos los ojos se posaron en ella, inquietos y curiosos. Valeria sintió como la emoción en el aire se convertía en una mezcla de confusión y ansiedad. Quería que ese día fuese un homenaje a la unión, no un recuerdo de tensiones pasadas. Se acercó al extraño, quien sostenía la carta con dedos temblorosos. «Soy Agustín», se presentó con voz grave, «he venido a ver a don José». Su mirada reflejaba una mezcla de respeto y temor. La gente murmuró entre sí, preguntándose quién era y qué noticia traía. Valeria miró a su abuelo, que leía la carta con franqueza en su expresión. Sus ojos se ampliaron y los labios se apretaron en una línea delgada. «Carlos», murmuró, como si llamara la atención de su primo para que viniera rápidamente. La inquietud de Valeria creció, enredándose con la preocupación por lo que podía estar sucediendo. Don José levantó la vista de la carta y se dirigió a Agustín, quien ahora parecía más pequeño ante la figura imponente del anciano. «¿De qué se trata esto, hijo?», preguntó, su voz llena de autoridad pero apenas disimulada por la inquietud. Valeria recordó el eco de las antiguas historias que él contaba sobre decisiones difíciles que habían estado unidas al legado familiar. ¿Acaso esto era otro de esos momentos? Mi padre Agustín tragó con dificultad. Él fue socio de su familia, don José. Pero hubo un conflicto. Yo vengo a decirle que hay una herencia que no se ha reclamado. Es sobre la antigua fábrica de lácteos que pertenecía a su abuelo. Quizás pueda resolver el asunto que los separó. Las palabras cayeron como piedras en una superficie tranquila, y el murmullo creció en torno a ellos, llenando la iglesia de comentarios y especulaciones. Valeria sintió que la historia familiar que siempre había conocido empezaba a desplomarse. La fábrica de lácteos. Esa era la raíz de las historias sobre la unión, y ahora parecía ser también el hilo que había llevado al conflicto. Carlos, que había estado observando desde la distancia, se acercó con un rostro entre la incredulidad y la curiosidad. ¿Herencia? ¿Qué está sugiriendo, Agustín?, cuestionó, con la voz temblorosa por la sorpresa. La energía del evento desapareció, dejando solo una tensión en el aire. Valeria sintió una marejada de emociones, la posibilidad de recuperar partes del pasado que no habían sido cerradas, la esperanza de poder unir de nuevo a dos familias que alguna vez habían sido cercanas. Pero, al mismo tiempo, el miedo de lo que esto podría significar para la celebración que, en ese momento, había cobrado vida en su corazón. ¿Y si esto lo cambia todo?, pensó, buscando al abuelo en busca de alguna respuesta. Don José permaneció en silencio, su mirada perdida en el horizonte, como si estuviera evaluando un mundo nuevo que de repente se había abierto ante él. Entonces, Agustín, notando el ambiente tenso, añadió algo inesperado. Tenía una carta de su abuelo. Él quería que la leyenda de la familia continuara. Las palabras colgaron en el aire, pesadas con la expectativa de lo que vendría. Era una invitación a adentrarse en una historia olvidada, alejada entre conflictos y pérdidas. Valeria sintió como el tiempo se ralentizaba, mientras una mariposa de incertidumbre revoloteaba en su pecho.
Las recetas, las conexiones y la celebración del día podrían verse opacadas por esta revelación. Con el aliento contenido y el futuro de su familia pendiendo de un hilo, Valeria miró a su abuelo y luego a Carlos. ¿Qué haremos ahora? La pregunta resonó en un silencio que ahogaba el bullicio del evento detrás de ellos. Las respuestas estaban a punto de emerger, pero el camino hacia adelante estaba lleno de sombras y promesas. La historia no había terminado, y tal vez este evento era el comienzo de algo más grande, y más complicado, que lo que nunca había imaginado. La revelación de la carta solo era un eco de lo que estaba por venir. La tensión en la iglesia se podía cortar con un cuchillo. Valeria sintió una presión creciente en su pecho, como si el aire se volviera más denso a cada segundo. Miró a su abuelo, cuyas facciones reflejaban una historia que por mucho tiempo había permanecido oculta, y la incertidumbre se deslizó en su estómago. El murmullo de los asistentes se convirtió en un eco difuso, mientras las miradas de la gente se paseaban entre los tres hombres, aguardando una respuesta, un desenlace. Agustín guardó silencio, como si esperara una invitación a continuar. Finalmente, don José rompió el silencio. ¿Qué ilegibilidad hay en esa carta que trae consigo? Su voz era firme, pero en su interior se agitaban emociones antiguas. La mirada que compartió con Agustín era un puente hacia un pasado que ambos habían vivido, pero que pocos conocían. Mi padre Agustín volvió a titubear, esta vez menos seguro de sí mismo. Siempre dijo que la familia de usted tenía derecho sobre esa herencia, pero las cosas se complicaron después de la quiebra. Había rencor, y mi padre, aunque no quería, se dejó llevar por aquel odio. Valeria sintió como si una marea de historias familiares le llegara de golpe, la esencia misma de su linaje enredándose en esos momentos. Las antiguas narraciones de su abuelo, las batallas y los fracasos, comenzaban a cobrar sentido. ¿Qué pasó en esa fábrica que nos separó?, preguntó ella, más en voz baja. Agustín se enderezó. La fábrica no solo producía lácteos, era el corazón de nuestras familias. La rivalidad entre nuestros padres destruyó lo que pudo ser una asociación exitosa. Pero hay más, la carta recuerda la importancia de la familia, como usted dijo, don José. La leyenda de nuestros abuelos no puede esfumarse así. Valeria sintió que la conexión de todas las historias empezaba a formarse en su mente. Aquella antigua fábrica no solo representaba el negocio familiar, simbolizaba la posibilidad de recomponer dos mundos rotos. Las manos unidas en armonía, en lugar de distanciarse. Carlos, levemente inquieto, aportó, ¿y por qué estar aquí hoy, a un evento tan importante? ¿Es pura coincidencia o un plan? Las palabras volaron como flechas, y Valeria se preguntó si su primo podía estar planteando lo que todos habían estado pensando. Agustín se cruzó de brazos, su postura casi defensiva. No elegí este momento. Vine a cumplir con la promesa a mi padre, a sanear antiguas heridas. Tenía que ser hoy. La historia no espera, y menos cuando es momento de sanar. El murmullo volvió a capturar la atención de la iglesia, y Valeria sintió que era hora de actuar. Ya hemos soportado mucho rencor en nuestras familias, afirmó, tratando de infundir coraje en su voz. Hoy es un día para recordar el amor, y no el odio. Tal vez este sea el camino que necesitamos para sanar. Mientras su voz resonaba, un silencio profundo se cernió sobre la multitud. La tensión se había tornado en reflexión y un suspenso que llevaba a un suspiro colectivo. ¿Sería posible sanar el pasado y unir a todos una vez más? Agustina sintió lentamente, como si comprendiera que Valeria ofrecía más que palabras, era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Tal vez la tradición de mantener la herencia viva sea más fuerte de lo que creíamos, dijo, ahora mostrando una pequeña sonrisa. En ese momento, algo cambió en la atmósfera. Las preocupaciones se empezaron a deslizar, y las sonrisas cautelosas fueron naciendo en algunos rostros. Don José, aunque aún en shock, alzó una ceja, casi desafiante. ¿Qué proponen, entonces? La pregunta flotó en el aire. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, y supo que la respuesta estaba tan cerca como el amor de su familia. Hagamos un pacto. Hablemos de la herencia, de la fábrica, pero sobre todo, de cómo podemos reconstruir nuestra familia. En ese instante, el futuro de dos familias pendía en la balanza. Había desgarraduras que sanar, pero también nuevas historias por contar. Todo parecía posible. Pero lo que no sabían era que el verdadero test para Valeria vendría de un viejo secreto escondido en la carta que Agustín aún no había revelado. ¿Qué revelación podría transformar todo lo que creían saber sobre su familia?
El silencio se apoderó de la iglesia mientras Valeria miraba a Agustín, esperando una respuesta. El peso de la incertidumbre flotaba en el aire, y cada mirada se intensificaba con una mezcla de esperanza y temor. Agustín, con las manos temblando ligeramente, tomó aire profundo antes de hablar. Hay un aspecto de esta herencia que no se ha mencionado. Algo que puede cambiarlo todo, dijo, su voz resonando como si estuviera invocando a los fantasmas del pasado. En la carta, mi padre escribió sobre una antigua disputa. No solo se trataba de la fábrica, sino de secretos que tenían que ver con nuestras familias. Valeria sintió que su corazón se encogía. ¿Qué secretos? ¿Qué más hay en el documento? Había una rivalidad escondida, un secreto oscuro que vincula a nuestras familias de una manera que nunca imaginamos. Se habla de una traición que sobrepasó el ámbito de los negocios. Una historia de amor y desamor entre nuestros abuelos que se perdió entre las sombras del tiempo, afirmó Agustín, su rostro empapado en emociones. La multitud en la iglesia se agitó, murmurando entre sí. Las miradas de desconcierto se dispararon de un lado a otro. Valeria sintió que el aire se volvía aún más denso y se esforzó por comprender la magnitud de lo que Agustín acababa de revelar. ¿Cómo es posible que no hayamos escuchado de esto antes?, inquirió, sintiendo la conexión intensa con su propia familia que se tambaleaba al borde de revelaciones eternas. Porque los secretos tienen una forma de permanecer ocultos, respondió Agustín con voz grave. Y muchos han preferido que sigan así, pero creo que es hora de que la verdad salga a la luz. La carta menciona un encuentro entre nuestros abuelos que nunca tuvo lugar. Un amor que pudo haber unido nuestras familias, pero que el rencor destruyó. Don José se retorció en su lugar, su mirada fija en Agustín. ¿Entonces lo que estamos enfrentando no es solo la herencia? Es algo más profundo. Algo que afecta a nuestras raíces. Exactamente. Y si este pacto va a funcionar, debemos abordar esta verdad juntos. No hay forma de sanar sin entender lo que realmente ocurrió, dijo Agustín, su voz más fuerte al final, como si intentara calar el mensaje en todos los corazones presentes. Valeria asintió lentamente, sintiendo que cada palabra era un ladrillo en el puente que necesitaban construir. Sin embargo, no podía evitar la inquietud que surgía en su interior. ¿Cómo podemos reconstruir la confianza si los fundamentos de nuestras historias han estado marcados por el engaño? Los murmullos crecieron de nuevo, pero esta vez cada voz parecía impregnada de un nuevo entendimiento. La historia se entrelazaba con su propio ser, y cada miembro de la congregación comenzaba a aceptar que no solo estaban allí por tradición, sino por la prometedora posibilidad de redención. Podríamos empezar por escucharnos, sugirió Valeria, mirando a cada persona en la sala. Si nuestro pasado fue construido sobre malentendidos, es tiempo de reescribirlo, de unirnos en una sola voz. Mientras el eco de sus palabras llenaba la iglesia, Valeria sintió una chispa de esperanza brotar en su pecho. El camino por delante era incierto, pero había un propósito. Empezar a sanar significaba abrir las puertas de lo desconocido, pero también responder a la sombra que siempre había acechado a sus familias. De repente, una figura entró en la iglesia, interrumpiendo el momento. La mujer, de cabello canoso y mirada sabia, hizo que todas las miradas se giraran hacia ella. Valeria la reconoció de inmediato, era la abuela de Agustín, y su presencia encendió un nuevo fuego en el aire. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó con una voz que resonaba entre el asombro y la indignación. No saben lo que están a punto de desatar. El corazón de Valeria se encogió. Había algo en su mirada que prometía más revelaciones y un nuevo giro en la historia. ¿Qué otros secretos guardaba la abuela de Agustín? ¿Sería el final de su búsqueda de verdad o simplemente el comienzo de algo aún más complicado? La abuela de Agustín avanzó lentamente, cada paso resonando con el peso de los años y los secretos que llevaba consigo. Se detuvo frente a la congregación, sus ojos centelleantes como si pudieran atravesar los corazones de todos esos presentes. Valeria sintió que cada palabra que saldría de esos labios sería un hito en su historia. Muchachos, no comprenden. La historia de nuestras familias es un laberinto en el que muchos ya han perdido el rumbo. Un paso en falso y las verdades ocultas pueden sembrar más discordia que entendimiento, advirtió, su voz grave e imponente. ¿Está hablando de los secretos que mencionó Agustín?, preguntó una joven del fondo, la inquietud reflejada en sus ojos. El temblor en la sala era visible, unos querían avanzar y otros se mantenían a la defensiva. Los secretos son como sombras, se deslizan entre las grietas de nuestras vidas, y cuando se les da luz, pueden ser tanto liberadores como devastadores, dijo la abuela, cruzando las manos sobre su pecho.
Muchos de los que están aquí saben de lo que hablo. Si esto continúa, puede que las cicatrices del pasado se reabran. Lo he visto antes. Agustín tomó la mano de Valeria, buscando quizás fuerza y protección. No podemos seguir atrapados en lo que fue. Necesitamos entender lo que hicieron nuestros ancestros, y esta es nuestra oportunidad. Los rencores ya nos han hecho demasiado daño, replicó, con una determinación que resonó en el aire. La abuela observó a su nieto con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Y si lo que descubrimos cambia todo lo que creíamos? ¿Y si sus motivos eran más oscuros de lo que podemos imaginar? Quisiera protegerte de algunas verdades, Agustín. Pero sé que no puedo. A veces, desear saber puede salir muy caro. Valeria sintió el frío recorrer su espina dorsal. Esa advertencia era un eco de su propia inseguridad. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de secretos impide usted que conozcamos? Los secretos son como puertas. Una vez que las abres, no sabes qué hay al otro lado, respondió la abuela, con un tono que parecía traer consigo el peso de las generaciones. La tensión en la iglesia creció cuando don José se puso de pie, el rostro tenso. Las verdades pueden doler, pero nuestra fortaleza está en enfrentarlas. Si este pacto debe funcionar, no podemos andar en la oscuridad. Hay que estar dispuestos a escucharlas, cueste lo que cueste. Valeria miró a su alrededor. Cada miembro de aquella congregación era una parte del rompecabezas, cada uno con su propia herencia. ¿Podrían realmente enfrentarse a los secretos que tanto habían temido? La idea de desenterrar viejos rencores era abrumadora, pero también había una chispa de esperanza emanando del deseo de reconstrucción. Comencemos a desentrañar esto juntos, propuso Agustín, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Si no lo hacemos ahora, seguirán siendo sombras en nuestras vidas. Necesitamos la valentía para dar ese paso. La abuela miró a su alrededor, capturando las emociones de todos. Si deciden proceder, háganlo sabiamente. La historia no les tratará con suavidad. Dejen que esta revelación los una o los separe. Pero recuerden, conocer la verdad es solo el primer paso. El segundo, es aceptarla. Las miradas se cruzaron, y el silencio era una mezcla de miedo y expectativa. Nadie sabía lo que iba a revelarse. Valeria sintió una mezcla de adrenalina y resignación. Estaban realmente listos para afrontar los secretos que habían marcado a sus familias, algo que había permanecido en silencio durante décadas. ¿Dónde empezaremos?, preguntó Valeria, mirando a Agustín, su mano entrelazada con la suya. La abuela sonrió levemente, sus ojos oscuros reflejando un aire de complicidad. Empecemos por un nombre que ha estado escondido y que puede cambiarlo todo. Les hablaré de tu abuelo, Valeria. Su historia es la clave que une todo. Valeria sintió que la respiración le fallaba mientras una nueva ola de tensión la invadía. Lo que estaba a punto de escuchar podía cambiar su percepción de sí misma y su lugar en esa historia. ¿Estaba realmente lista para descubrir la verdad desgarradora que le esperaba? La voz de la abuela parecía un eco que resonaba en la multitud ahora atenta. Todos los ojos se posaron fijamente en ella, esperando las palabras que estaban a punto de cambiar el rumbo de sus vidas. Tu abuelo, Valeria, comenzó la abuela, con un tono que reverberaba con cada sílaba, no era solo un hombre de familia. Su vida escondía secretos que hasta ahora han permanecido enterrados en lamentos. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los de Valeria. Él era un hombre marcado por sus decisiones, unas que llevaron a nuestra familia por caminos oscuros. Pero hay algo más, algo que ni siquiera yo sabía. Valeria sintió que el aire se le escapaba. El calor de la multitud, las miradas penetrantes, todo eso se disipaba en el temor a lo que vendría. ¿Qué tipo de decisiones?, preguntó con un hilo de voz, a pesar del retumbar de su corazón. Decisiones que afectaron no solo a nuestra familia, sino a muchas otras. Tu abuelo tomó caminos que lo llevaron a enemistades, traiciones e incluso traumas que dejaron huellas profundas, continuó la abuela, su voz temblando momentáneamente. Un murmullo se alzó en la sala. La inquietud crecía, los rostros se crispaban ante revelaciones que aún no habían salido a la luz. Una tarde, se encontró con alguien que le cambió la vida y no de la mejor manera. Esa relación desató una cadena de eventos que el tiempo no ha logrado borrar. La abuela dejó que su frase se extendiera en silencio, como si el aire pesara en la revelación pendiente. Valeria intercambió miradas con Agustín. Sus ojos expresaban el mismo temor y curiosidad. ¿De quién se trata?,
preguntó él, interrumpiendo la tensa calma. La abuela respiró hondo. Se trataba de un amigo, un hermano de armas, pero también un rival. Su nombre era Matías. Al pronunciar ese nombre, Valeria sintió una punzada. Había escuchado comentarios sobre Matías, historias de antiguas disputas y rencores que resonaban en el aire, historias que había considerado solo leyendas de pueblo. ¿Y qué pasó con él? Valeria exigió. ¿Qué tiene que ver su historia con la nuestra? Todo, mi querida. Algunas decisiones llevan a otras, y muchas veces, estas decisiones nos definen de maneras que nunca imaginamos. Matías produjo un quiebre en nuestra familia, un odio arraigado que se ha pasado de generación en generación. La abuela miró a su alrededor, como buscando resistencia ante sus palabras. La sala se sumió en un silencio incómodo, donde cada respiración se sentía palpable. Valeria se sintió abrumada. El nombre de Matías no solo resonaba con dolor, implicaba una conexión con una historia que podría cambiar la percepción de su familia, y quizá su propia identidad. ¿Por qué esto no se habló antes? ¿Por qué no nos dijeron nada? Su voz temblaba, entrelazando frustración y miedo al futuro. Por miedo, todo se hace en nombre del amor y la protección. Se temía que la verdad solo traería caos, respondió la abuela. Pero guardarla ha traído más división. Recuerden que conocer es poder, y a veces, ese poder puede ser abrumador. La congregación, inmersa en el silencio, parecía revaluar su historia común. Valeria miró a Agustín, sintiendo que la energía entre ellos se intensificaba. No podemos salir de esta iglesia sin entender completamente lo que pasó, dijo él con firmeza, levantando la voz para que todos lo escucharan. Si realmente queremos sanar, debemos mirar al pasado y enfrentarlo de frente. ¿Qué le hicieron a nuestras familias? Las luces de la iglesia comenzaron a titilar, como si respondieran a la inminente tempestad de revelaciones. Valeria sintió su corazón latir con fuerza. ¿Dónde está Matías ahora?, preguntó en un susurro, sintiendo que esa era la pregunta que podría desencadenar todo. La abuela se quedó en silencio mientras el murmullo crecía nuevamente entre los congregados. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Matías aún vive, finalmente dijo la abuela, y puede que esté más cerca de lo que piensan. La incertidumbre se apoderó del ambiente. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Debería buscarlo? Su mente se llenó de imágenes de encuentros posibles, de confrontaciones entre almas que habían lidiado con heridas profundas por demasiados años. La abuela se enderezó, como lista para cerrar el capítulo. La jornada que los espera será desafiante. Si están listos para conocer la verdad detrás de lo que unió y dividió a nuestras familias, entonces, den el paso hacia adelante. Pero piensen bien en lo que están por hacer. La congregación comenzó a murmurar, preguntas flotaban en el aire. Una decisión difícil estaba sobre sus hombros, y Valeria ya sabía que estaba dispuesta a tomar ese paso, no solo por ella, sino por todos. Listos para enfrentar la verdad, retumbó la voz firme de Agustín, mientras él y Valeria se miraban intensamente. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella dudaba. ¿Estaba realmente lista para lo que estaba por venir? La sensación de incertidumbre llenó la iglesia mientras el eco de su decisión resonaba. Un nuevo camino estaba por desatarse, y en su corazón, Valeria sabía que la historia apenas comenzaba. Valeria se sintió atrapada en medio del murmullo de la congregación. Sus pensamientos giraban como un torbellino, cuestionándose si realmente estaba lista para desentrañar el pasado que había estado oculto hasta ese momento. El nombre de Matías resonaba en su mente, y con él, la promesa de verdades que podían cambiarlo todo. Valeria, la voz de la abuela trajo su atención nuevamente. Si decides confrontar a Matías, debes prepararte para escuchar. Las palabras de la abuela sonaban como un eco lejano. Cada latido de su corazón parecía responder con una mezcla de miedo y determinación. La multitud, ahora ansiosa, miraba a Valeria como si fuese la única que pudiera mover la balanza. ¿Dónde lo encontramos? Agustín interrumpió de nuevo, su tono entre desafiante y decidido. No podemos quedarnos aquí con preguntas sin respuesta. Necesitamos respuestas. La abuela dejó caer la mirada, su rostro se llenó de sombras. Matías no está lejos, pero su vida es un laberinto. Ha estado desencaminado, y lo que busquen puede no ser lo que encuentren. Él ha aprendido a vivir con sus secretos, igual que nosotros. Valeria sintió como la angustia se expandía en su pecho. ¿Estaba dispuesta a abrir la caja de Pandora?
Siempre habrá repercusiones, susurró, casi para sí misma. Pero la voz de su abuela reverberó en su mente. Conocer es poder. Las luces titilaron una vez más, iluminando las caras expectantes de la comunidad. En ese momento, Valeria sintió que tenía la responsabilidad de guiar a las almas que habían compartido el pesar de su familia. Ese dolor ya no podía ser ciego ni sordo, y en su interior, empezó a arder una chispa de valentía. Tengo que hacerlo, dijo en voz alta, consciente de que la decisión no solo le pertenecía a ella, sino a todos, así que, con cada palabra, se transformó en portavoz del grupo. Vamos a buscarlo. Si la verdad es lo que necesitamos para sanar, entonces enfrentemos al miedo. El enfrentamiento no puede ser más aterrador que vivir con la ignorancia. La multitud resonó con murmullos de acuerdo. Algunos asintieron, otros llevaban la inquietud grabada en sus rostros. La palabra perdón flotó en el aire, como un anhelo que necesitaba ser compartido. ¿Sería posible realmente? La abuela sonrió con orgullo. Valeria, tienes en ti la fuerza de nuestra sangre. Estaré contigo, siempre. Los ojos de Valeria se humedecieron. Esa conexión la impulsaba a seguir adelante. Necesitamos un plan, interrumpió Agustín nuevamente. ¿Alguien sabe dónde puede estar Matías? ¿Alguien ha tenido noticias de él? Una mujer mayor levantó la mano, su rostro arrugado por el tiempo. Lo vi ayer en la tienda del pueblo. Siempre compra un vino especial allí. La multitud comenzó a murmurar, como si el destino les estuviera señalando el camino. Valeria sintió las vibraciones del lugar cambiar. El miedo se reemplazaba sutilmente con una esperanza renovada. Entonces iremos a la tienda. Mañana mismo, al amanecer. Era una resolución enérgica, un llamado a la acción. Cada persona presente sabía que darían un paso hacia el abismo de su historia. Al momento de separarse, la tensión del conocimiento comenzaba a asentarse. Valeria no podía deshacerse de la inquietud. Lo que fuera que pasara en la tienda, todo cambiaría. Se despidió de su abuela con un abrazo fuerte y prometedor, un pacto tácito de estar listas para lo que se avecinaba. Valeria, la abuela le susurró al oído, a veces la verdad puede ser un peso. Pero nunca olvides que te amo. La verdad, pensó Valeria mientras caminaba hacia la puerta. Se dio cuenta de que una vez que cerraran el capítulo del descubrimiento, no habría regreso. Solo había espacio para avanzar, todo se sentía tan intenso. La amanecida prometía un encuentro crucial. Pero en su interior, una pequeña voz cuestionaba si estaban a punto de abrir una puerta que podrían no querer cerrar. Y si lo que encontraban era más doloroso de lo que podían soportar, con la mente agitada, miró a Agustín. ¿Podremos manejar lo que venga? Estamos juntos en esto, respondió él, con un destello de determinación en sus ojos. Como si el universo escuchara su conversación, el viento sopló fuerte, enviando un susurro que atravesó la sala. Mañana será un nuevo amanecer, murmuró Valeria, pero la pregunta seguía en el aire, y si la verdad se tornaba en una sombra que ya no podrían evitar. Este nuevo camino estaba solo comenzando. La mañana llegó llena de promesas, pero el peso de lo desconocido colgaba sobre Valeria y su abuelo como una niebla pesada. Mientras se preparaban para el encuentro con Matías, el pulso del pueblo vibraba en el aire. Don José, con su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y ansiedad, sintió que la historia finalmente tomaba un rumbo significativo. Valeria, por su parte, iluminada por la determinación, apretó la mano de su abuelo mientras se dirigían a la tienda del pueblo, un pequeño lugar repleto de recuerdos y aromas familiares. Ahora se convertía en el escenario para el desenlace que ambos necesitaban. A medida que atravesaban la puerta, el sonido de las campanas sobre su entrada resonó marcando un nuevo capítulo. Los viejos estantes estaban llenos de productos, pero Valeria tenía un solo objetivo, encontrar a Matías. Allí, en una esquina, lo vio. Matías, un hombre de cabello canoso y cansado, pero con una chispa de vida en sus ojos, parecía perdido en sus pensamientos. En ese momento, el tiempo se detuvo. Era un encuentro cargado de historia, rencor y esperanzas. Valeria sintió que el aire se llenaba de tensión. Don José pasó un brazo sobre sus hombros, tratándole de dar fuerza. Matías, comenzó Valeria, su voz firme, pero temblorosa. Cada sílaba era un paso hacia el pasado que necesitaban enfrentar. Matías levantó la mirada, y en su expresión, Valeria vio una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Necesitamos hablar. Hablar, replicó Matías, frunciendo el ceño,
como si la palabra misma le provocara desconfianza. ¿Por qué? ¿No ha pasado ya suficiente tiempo? Por eso mismo, dijo don José, su voz resonando con la autoridad que solo un abuelo puede tener. Hemos soportado el peso del pasado demasiado tiempo. Es hora de entender y sanar. El silencio llenó el espacio entre ellos. Valeria observó a Matías, tratando de descifrar sus pensamientos. Sabía que detrás de él, había secretos y rencores que habían destruido familias. Pero también había amor, y era ese amor el que necesitaban reencontrar. ¿Qué es lo que quieren saber?, preguntó Matías, su tono defensivo, como un hombre acorralado. Tu historia y la nuestra están entrelazadas, comenzó Valeria. Queremos entender lo que sucedió. ¿Qué nos separó tanto? Matías tomó aire, y por un momento Valeria sintió que abandonaría su coraza. La verdad se cernía en el aire, y estaba lista para salir. Lo que pasó entre nuestras familias fue un error. Hubo una traición, pero nunca fue un deseo de romper lo que había, comenzó Matías, sus ojos reflejaban el peso de su narración. Todo se desmoronó por un malentendido. Una relación mal gestionada y palabras que nunca debieron salir. Don José lo miró fijamente. ¿Volverías a repetirlo si tuvieras otra oportunidad? Estuve ciego. Nunca creí que llegaríamos a esto. Perdí a amigos, y es doloroso. Lo lamento, de corazón. Pero también me siento atrapado por el daño que causé, dijo Matías, sus manos temblando mientras se aferraba a la barra del mostrador. Valeria sintió que el aire se volvía más denso. ¿Y cómo podemos sanar este daño?, preguntó, su voz resonando con el eco de la esperanza que crecía en su pecho. Debemos reconocer la verdad, y eso empieza por dejar de permitir que el pasado nos controle. La familia es más que un nombre, son nuestros lazos, nuestras historias, dijo Matías mirando a los ojos de Valeria. La conexión se sintió casi palpable, como si la historia comenzara a desenredarse. Valeria vio en el rostro de Matías una mezcla de remordimiento y anhelo por la redención. Era un puente hacia un nuevo entendimiento. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro, pronunció don José. Si este es un nuevo comienzo, entonces hay que enfrentarlo juntos. Valeria sintió el calor de esas palabras calar en su corazón. La verdad iba más allá de un secreto, era un llamado a la unidad, al perdón. Con un profundo suspiro, Matías se acercó, su mirada revelando algo que Valeria no esperaba: vulnerabilidad. Si el amor fue el problema, entonces el amor puede ser la solución, murmuró. ¿Podrían dejar atrás esto y buscar un camino juntos? La respuesta de Valeria se sentía tan fuerte y presente que se transformó en palabras. Sí, queremos sanar. Pero requerimos el compromiso de todos. No más secretos. Entonces hagámoslo, juntos, afirmó Matías, la voz firme, llenando el aire de determinación. Comprometámonos a reconstruir lo que perdimos. La atmósfera en la tienda cambió, el peso de años de rencores se aligeró. Valeria sintió que el futuro empezaba a tomar forma, enraizado en la posibilidad. Aquella conversación era solo el primer paso hacia un camino compartido. Salieron de la tienda con una claridad renovada en sus corazones. La comunidad necesitaba el cierre de esta historia, y un nuevo comienzo se vislumbraba en el horizonte. Cuando regresaron, el pueblo los recibió con miradas curiosas. Hemos decidido lo que sigue, abrió Valeria, el sentimiento de unidad llenando sus palabras. Comencemos a reconstruir, a sanar. La noticia se esparció rápidamente, y el pueblo se unió a la causa. Las celebraciones regresaron, ahora teñidas de respeto y afecto renovado. Valeria sonrió al ver cómo todo lo que habían trabajado comenzó a florecer. Este es solo el comienzo, susurró don José, mirando a Valeria con orgullo mientras se preparaban para celebrar una vez más sus tradiciones. Lo que había sido un doloroso secreto se convertía en un hermoso legado. Una transformación palpable se consolidaba en el aire, emanando alegría y esperanza. El dolor había encontrado su final, y el amor, su comienzo. Se sentía como un nuevo amanecer, pleno de posibilidades. Valeria miró a su abuelo, sintiendo que junto a su familia, habrían encontrado el camino hacia la sanación y la unión. La música comenzó a sonar nuevamente, y con cada nota, el pueblo se unía en danza y celebración, agradecidos por la luz que comenzaba a brillar en sus corazones. Este es el momento de la transformación, de abrazar el futuro lleno de amor. Nunca olvides, si te ha inspirado esta historia,
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas y sorpréndete. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir. Comenta aquí abajo tus sentimientos sobre este hermoso final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para sumarte a esta comunidad de amor y esperanza.